Invitamos a nuestros televidentes que opinen desde ya a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Nuestra pregunta el día de hoy es la siguiente. ¿Cuál cree usted que es la salida a la crisis política que enfrenta Venezuela tras las cuestionadas elecciones presidenciales? Saludamos a esta hora a nuestro panel de invitados en Miami, en Florida. Nos acompaña Roger Santo Domingo, reconocido periodista y escritor del libro De Verde a Maduro, el sucesor de Hugo Chávez. Esto es de la editorial Random House. Él es magíster en ciencias políticas, consultor y analista político. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por tenerme. También nos acompaña en Washington, en la capital de los Estados Unidos, Juan Carlos Hidalgo, es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cairo Institute. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches. Y nos acompaña en Ciudad de Panamá Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Embajador Cochés, bienvenido al programa La Noche. Gracias por la invitación y por compartir con tan buenos compañeros de panel. Quiero comenzar con usted, señor Cochés, leyéndole las palabras del discurso luego de haber escuchado el triunfo de Nicolás Maduro que le proclamó el CNE. Dice que abran las cajas y hablen, que hablen las cajas, no me da miedo y cuidado que hay más votos para mí. Fueron las palabras de Maduro el mismo día que se conocieron los resultados. Luego no aceptó. ¿Quién lo convenció de que no actuara como un demócrata? Creo que Enrique Capriles lo ha dicho, él no tiene ningún liderazgo y por lo tanto él no manda. Me imagino, como tuiteé hoy, que recibió una llamada de Cuba de algunos de los Castros que le dijeron, no seas tonto, que no cuenten absolutamente nada. Lo que hoy demuestra Enrique Capriles es que en 1.176 centros de votación del 14 de abril fue tal la trampa que en unos 943% más votos que los que Chávez obtuvo el 7 de octubre, en otros 530% más, 493 en otros. En 535 máquinas estuvieron dañadas, en 564 hubo voto asistido, o sea, como él dijo, como hacían los fascistas, de impedir que la gente decidiera por sí sola. Realmente el fraude ha sido monumental. Imagínense lo que Capriles le obtuvo de ventaja a Maduro para poder ganarle por los 300 o 400 mil votos que le ganó, porque todavía no se han contado los votos del exterior. Esta es una situación que refleja que, como bien dijo Capriles y reitero yo, que este señor no manda, no tiene liderazgo. Y veo con mucha preocupación la situación de Venezuela, sí, porque el discurso de Maduro es un discurso de violencia verbal llamado al odio y donde están trancando las salidas al problema de Venezuela. Y es que los venezolanos apenas están tratando de descubrir la identidad de Nicolás Maduro. Señor Roger Santo Domingo en Miami, usted ha escrito este libro, De Verde a Maduro, donde intenta hacer un perfil con rasgos desconocidos de este hombre que está liderando ahora el chavismo. ¿Por qué salir a hablar de que sí aceptaba el reconteo de los votos y luego no? ¿Quién está asesorando a Maduro? Probablemente el problema que tiene Maduro es que no tiene a alguien realmente de confianza que lo asesore. Al principio de su carrera política siempre tuvo a alguien mayor que él en edad y en experiencia que pudo orientar sus pasos. Eso desde la adolescencia, cuando era un estudiante de bachillerato que participaba en los grupos más radicales de la izquierda venezolana. Después él se formó como un cuadro político en Cuba, mucho antes de conocer a Hugo Chávez y después al entrar en contacto con Chávez y formar parte de su movimiento siempre tuvo a alguien por encima con mucha autoridad que tomaba y controlaba sus riendas, de manera que Nicolás Maduro está formado para ser un político, lo tiene en la sangre, pero es un político de cuadros, no es un líder realmente, es alguien que sigue, está hecho para seguir. Y si uno lo ve en su interacción con los otros compañeros de gobierno, se da cuenta de que hay una dificultad para él
asumir realmente ese liderazgo, y cuando lo hace de una manera mandona, incómoda, que no le calza. Creo que ciertamente hay una influencia cubana, pero no es igual a como la tuvo Chávez, como una relación de confianza casi paternal con Fidel Castro. Ya ese factor no está. El problema de Maduro en este momento es que está huérfano de un asesor político de confianza ¿Y y depende de mucha gente. No Sí. tiene liderazgo real. ¿Y cree usted, señor Santo Domingo, que Maduro comete un error al querer parecerse a Hugo Chávez? ¿Le ha dado esto resultado o no le ha dado resultado? Totalmente, es un error absoluto. Por supuesto, cuando escribí el libro, partiendo no solo de una investigación previa, sino del análisis del contexto del momento, evidentemente se estaba construyendo una religión alrededor de Chávez, el chavismo como religión política. Y él, como sacerdote del chavismo, perfectamente asumió ese rol de apóstol de las palabras del supremo líder. Pero una cosa es ser su vocero y otra cosa es tratar de imitarlo. Una cosa es ser un sacerdote y otra cosa es tratar de ser Cristo. En ese caso, le ha quedado muy mal. Nadie dentro de su mismo grupo se lo cree. Él, en su lenguaje corporal, transmite ciertamente una enorme inseguridad, que es una inseguridad que ha tenido desde que fue nombrado canciller en el año 2006. De manera que eso no le va a funcionar, no va a poder construir su propio carisma ni su propia autoridad con la imitación. Esto quedó reflejado, señor Juan Carlos Hidalgo, de Cato Institute, en el discurso que vimos la noche del domingo, muy poco carismático. La población chavista, que generalmente es eufórica, estaba apática. Los emocionó más la grabación del presidente Chávez cantando el himno de Venezuela que las palabras de un presidente electo que trataba de justificar su victoria muy ajustada y no le había pedido a nadie explicaciones. ¿Usted qué piensa? Exacto, principalmente eso último que usted menciona, el hecho de que más que un discurso de victoria, lo que sonó fue a un candidato tratando de convencer al mundo de que en verdad había ganado. Y claramente eso todavía aumentó muchísimo más las dudas que ya habían en el ambiente por ese apretadísimo triunfo, que ciertamente es sumamente irregular. Yo creo que cualquier duda que había esa noche sobre la legitimidad del triunfo de Nicolás Maduro ha desaparecido por completo luego de ver el accionar del Consejo Nacional Electoral y del mismo Maduro al día siguiente, la manera en que se han destruido las papeletas de votación, la manera en que se apresuró a ratificar a Maduro como el ganador de las elecciones y la manera en que se ha renegado de cualquier posibilidad de que haya un recuento. Ciertamente la situación es sumamente anómala y tal vez ahora más adelante podemos hablar un poco sobre un tema que es el que me preocupa más, que ha sido la reacción de los gobiernos de América Latina al respecto. Solo Paraguay, que tengo entendido, solo Paraguay ha sido el único país que ha pedido un recuento de votos. El resto de los países, incluyendo supuestas democracias responsables como Costa Rica, como Chile, como el mismo Colombia, han salido a correr a reconocer un triunfo que es sumamente dudoso ante los ojos de muchos y donde hay claramente amplias señales de fraude electoral. Sí, señor Hidalgo, lo vamos a evaluar en unos minutos. Quiero volver con el embajador Cochés para hablar sobre la realidad, el hoy. Vemos cómo el candidato opositor insiste en el reconteo de votos en una protesta pacífica, que es un cacerolazo cada noche, y el presidente proclamado por el CNE, Nicolás Maduro, ha hecho hoy, solamente este martes, 3 cadenas nacionales para decir que si las protestas se van a hacer, él intensificará la revolución, arreciará la revolución. También ha dicho que no va a permitir las marchas e insiste en una teoría del golpe de Estado. ¿Esta tensión que está viviendo en este momento Venezuela tiene una salida? Eso es lo que dije hace un momento, que Nicolás Maduro y los que lo están asesorando, que no creo que sean venezolanos sino sean cubanos, están trancando las salidas hacia una solución democrática. Y eso es preocupante porque nadie sabe lo que va a pasar. Y podría ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en 1957, cuando el dictador Pérez Jiménez falseó los resultados de un plebiscito para evitar una elección, y a los 60 días los mismos militares se encargaron de sacarlo.
la crisis económica y social que vive hoy Venezuela, con un gobierno tan inestable, con tan poca credibilidad, que ya venía acusado de ser un gobierno impuesto porque no le correspondía a Maduro ocupar ese cargo, podría llevar a la profundización de la crisis social y económica de Venezuela. Y en ese sentido, al no encontrar salidas, al radicalizarse en su verbo el señor Maduro, podría significar escenarios de violencias que no creo que nadie le interesa, ni siquiera la gente del chavismo, que ya mostró que casi en 1 millón de personas votaron a favor de Enrique Capriles. ¿Estaba el candidato de la oposición en su derecho de pedir este reconteo de votos o es, como lo dijo la presidenta del CNE, algo obsoleto, algo que ya no se hace con máquinas automatizadas? Bueno, Jason, creo que la actitud de Capriles ha demostrado ser de mucha cabeza fría en un momento de mucha emoción en Venezuela. Fíjense que la situación de él es muy particular. Hace 30 días nadie, digamos, por lo menos dentro del mundo político, que tuviese formación política, que leyese las encuestas, que conociese el escenario y el contexto político venezolano, apostaba a que Capriles podía ganar. Realmente lo que hizo en 30 días, con todas las condiciones adversas, lo convirtió en un fenómeno electoral. Por supuesto que Maduro contribuyó mucho porque contra lo que muchos también pronosticaban fue realmente el peor candidato que el chavismo pudo tener. Así que en este escenario en el cual el país está partido en 2 mitades, sí es cierto que en efecto ese es el número de votos que obtuvo Capriles, con un margen tan pequeño y con la evidencia no solo mostrado por Capriles, lo que mencionó el embajador Cochés, que también agradezco que participó por suerte, lo entrevisté para mi libro y me dio un testimonio muy importante. Siento que no hay ninguna manera legítima ni legal de rechazar esta solicitud, más cuando ha sido parte ya de un diálogo. Maduro es una persona inclinada naturalmente al diálogo. Lo que está ocurriendo ahora es que está deslegitimado, no tanto frente a la oposición, que no le interesa, sino frente y ante el chavismo. Ante el chavismo es un peso muerto, un líder que no es capaz de sostener ni siquiera la herencia muy fuerte, muy sólida, que le dejó políticamente Chávez. En una situación económica como la que está viviendo Venezuela, ese es un liderazgo que no se sostiene. De manera que Capriles hizo lo correcto, pero hay que ver cómo juega el chavismo, que sin duda una gran parte de él no quiere ya más a Nicolás Maduro. Opinan nuestros televidentes en el programa La Noche. La pregunta: ¿cuál cree usted que es la salida a la crisis política que enfrenta Venezuela tras las cuestionadas elecciones presidenciales? Vamos a leer qué dicen los tuiteros a esta hora. Cuco nos escribe: no habrá salida, no se ve apoyo alguno de ninguna organización internacional. También nos escribe Freddy Samakash. Nos dice: nuevamente elecciones, teniendo en cuenta que el país está dividido en número de votos. Y Rodolfo Yanguas nos escribe también: la salida de la oposición es hacerse a un lado y esperar a que se derrumbe Venezuela y luego reconstruir con los escombros. Nos vamos a una pausa en el programa La Noche, no se muevan porque seguiremos debatiendo si esta victoria del chavismo tiene sabor a derrota. Ya regresamos con La Noche.